español y también sobre lo que se debe hacer para intentar mejorarlo. Diego Mateos, experto energético. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego, por ir primero con la actualidad, el gas, los futuros TTF holandeses están ahora mismo subiendo en torno a un 7%, no llega, pero se queda en el 6,7%. Entiendo que sigue siendo todo lo relacionado con esa huelga que estamos viendo en Australia, en esas dos plantas de Chevron. Ahora dicen que incluso podrían tener que recurrir a la justicia para que intervengan, para poder conseguir un acuerdo, porque por la vía normal y habitual no parece que lo vayan a conseguir. ¿Hay que preocuparse con la subida que estamos viendo del gas estos últimos días? No, yo creo que es más coyuntural, porque además son dos aspectos. La mayor parte del incremento lo está produciendo esas huelgas en Australia, que estamos viendo cómo, según van las negociaciones, cotiza el gas subiendo o bajando, depende de la noticia que hay en el último momento, hay una volatilidad tremenda. Y luego, por otro lado, son el mantenimiento que está habiendo en las plantas de Noruega, que ya llevamos 3 semanas de mantenimiento y parece ser que la restricción en capacidad va a ser algo mayor de lo que se esperaba. En cuanto pasen estos dos aspectos, pues lo lógico es que el mercado baje. Además, las reservas de capacidad, como sabéis, el almacenamiento está ya por encima del 94% en Europa, cuando el objetivo era llegar al 90% para primeros de noviembre. Es decir, no debería ser una subida que prevalezca en el tiempo. Hablando de gas y de subida, también quería preguntarte por los precios de la luz, ¿no? Porque al final la subida del gas, el subidón que tuvimos al principio de la guerra en Ucrania, acabó provocando también subidas importantes en los precios de la luz. Sin embargo, es verdad que de momento en España, por lo menos, los precios de la electricidad se han mantenido en unos niveles relativamente normales. Incluso desde las energéticas lo que critican es todo lo contrario, precios cero euros de precio de la luz, y dicen que es insostenible y desincentivador, y además piden también que el gobierno incremente la demanda eléctrica y también la seguridad jurídica. ¿Cómo lo ves? Pues sí, lo que pasa es que habría que explicar que lo que está ocurriendo ahora es que hay una volatilidad tremenda en los precios de energía. Producida principalmente porque tenemos mucha capacidad actualmente de energía solar instalada y eólica. Entonces, en los momentos en que hay recurso renovable y tenemos sol y tenemos viento, la energía vale cero, porque son las energías inframarginales las que entran a cero en el sistema, con las que conseguimos cubrir toda la demanda de energía. ¿Qué ocurre? En cuanto se va el sol, pasamos de pagar cero a pagar 120 euros al megavatio. Lo cierto es que el precio medio de la energía este año está siendo alrededor de 90 euros megavatio, pero tenemos una diversidad de precios tremenda. Es decir, en las horas diurnas la energía viene a valer un 30 o un 40% menos de lo que vale en las horas nocturnas. ¿Qué ocurre? Que si en las horas diurnas queremos promover la energía solar y al instalar mucha solar estamos consiguiendo que la energía valga cero en esos momentos, desincentivamos las inversiones en energía solar, porque si tú creas una planta solar para vender esa energía en el mercado y el mercado te la va a pagar a cero, pues lógicamente no vas a hacer una inversión. Con lo cual hay que darle una cierta estabilidad en los precios para que podamos seguir potenciando el que haya inversiones en renovables, porque si no tenemos esa estabilidad en precios, a la hora de financiar los proyectos renovables, el banco te va a decir qué ingresos vas a tener y va a ser difícilmente justificable los ingresos que vas a tener, porque no sabes, pueden ser o muy altos o muy bajos dependiendo de si hay o no hay recursos. Entiendo que también por ahí van un poco los tiros de las declaraciones de Francisco Reynés desde Naturgy, que criticaba que España va por detrás en gases renovables. No sé qué es lo que podría hacer el gobierno también para impulsar este sector y cómo podría afectarnos a nosotros, al ciudadano de a pie, por ejemplo, en que haya una mayor inversión en renovables. ¿Cómo podría afectarnos en nuestra factura de la luz? ¿Abaratándola? Sí, está claro que lo que ocurre es que cuando entran el gas a día de hoy, y como hemos visto que ha subido en los últimos días y está cotizando alrededor de casi 40 euros megavatio, pues ¿qué hace? Que al entrar el ciclo combinado el precio de la energía eléctrica es más cara. Lo que habla Reynés es de los gases renovables. Está hablando del biometano y de esos gases que son renovables porque su efecto de emisiones de CO2 es cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que producir biogás es más caro que el GNL. Entonces,
está claro que tú vas a utilizar GNL en vez de biogás porque es más caro. Y es lo que dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incentivar la utilización de estos gases, y lo que él propone es, por ejemplo, una reducción en los gases, en los impuestos al hidrocarburo. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues los gases que sean renovables tengan otra fiscalidad que los haga más interesantes y que de momento los haga competitivos para competir con ese GNL. Es lo mismo que hicimos en su día con las renovables, con la solar o con la eólica. Lo que hacíamos era subvencionábamos el coste de esa energía, porque como era muy cara producirla, pues teníamos que dar unos incentivos para que pudiera ser rentable el poder invertir en ese tipo de tecnologías. Lógicamente, esos incentivos tienen que producirse en un tiempo hasta que esa tecnología esté a la altura de competir con el resto de tecnologías, pero lógicamente tiene todo el sentido, porque si no hay un apoyo y una incentivación, la gente no va a invertir en esas tecnologías y no va a comprar la energía producida con esas tecnologías porque será muy cara. Siempre un placer tenerte aquí por las tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, y rápidamente vamos